sea su presidente. Y por eso están ustedes así picones, rabiosos. Eso es lo que pasa, señor. Ya está más y con mone, cuji bajan en cama, arisha, mani, que güey, pues eso. Ahí está, mira, lee, pues bueno, que no saben qué lee, ahí está. Ahí está, tu traducción. Están viendo la última entrevista de Combate, lo que no saben, este sonso que termina su programa y le cierro el canal. Sí, el final no está todavía traducido, dice, güey, pues eso, dice, gordo payaso. Es en quechua, de verdad. Me averigüé. En Google. Ahí está. Cuéntame. Ahí sale. Sí, señor. ¿Y cuando has venido, en qué has venido? He venido, señor, en un Jaguar. ¿En un Jaguar? Sí. Bueno, es que ya los tiempos van cambiando. ¿Ha visto? Yo estaba haciendo mi cuisito en campaña. Ahora tú ya tenías tu Yamamóvil. Algo parecido. Pero ya estamos en Lexus. Estamos ya. Lunas polarizadas con cortinitas para que no nos vean, señor. ¿Qué hacen adentro del carro que están? ¿Ya qué te importa? ¿Qué preguntas? Sí, con tu programa. Pero yo soy premier, señor. Ya tú estás pero tú tienes que decir a qué te dedicas, con quién te reúnes, porque tú eres un empleado público. Sí, señor, ya me estoy reuniendo en Palacios, ya arregló Porqui, el almirante Moncoy, el almirante Cuete. Ya como que arregló Porqui. Todos estamos conversando, señor, le faltas tú, hermano, nomás. Hazlo por tu gente. Conmigo no cuentes. Por favor, señores. No más camarógrafos pobres en un país rico. Ellos mismos me han dicho. ¿No? Ya está todo conversado. No más tú sillones, no te has enterado. No más sillones plomos con los sillones rojos. Señores, sí me gusta, viste, pucha madre, la casa de sus ideas. Suavecito. Claro, escúchame. Señor, yo he conocido la pobreza, señor Filiberto. La pobreza. Porque ese saco que tienes es vos. Sí. Ese saco es vos, ¿ah? Te lo has comprado. 50% de descuento. ¿No? Tú estabas. Mira, estaba Florside Imperial. Sí, claro, pero no sea usted irónico, no se está mofando usted del primer ministro, por favor. Perdón. Ya estoy con mi fajín, ya listo. Tu corbata ya la quisiera Pocho Ferrer, esa es una corbata marinela. Así es, señor. Bueno, atrás quedó ya top y top, ahora estamos ya en otro nivel. ¿Te viste bien? Claro, por supuesto, pero soy premier, señor. Le rogaría que hable con respeto. Discúlpame, hace poco ha sido tu cumpleaños. Sí, mi cumpleaños, ya. Entonces tu cumpleaños, cuéntame. Antes, ¿cómo era? ¿Qué cosa comías antes de tu cumpleaños? Porque ahora he visto Starbucks Coffee, has estado comiendo cheesecake de Cheesecake Factory, también además. Alfajores y también cheesecake de María Almenara. Claro. Me encanta, es riquísimo. Ya quedó atrás. Pero helados Häagen-Dazs. Eso también. Frutos del bosque, ya atrás ya quedó el... Ya no tomas, ahora tomas té verde. Té verde. Strawberry shortcake. Ya no, emoliente ya fue. Ya no emoliente. Ya no, y ahora ¿cómo es cake inglés? Atrás ya quedó lumita. Ya. O sea, todo. ¿Y tu caldo de cabeza? ¿A ti que te encanta la cabeza? No. La cabeza que vamos a servir es la tuya, o sea, esa vamos a servir. Pero espérate, hermano. Te va a cortar así y juá, con el rondero, juá. A ver, ¿te suena la palabra oyuco, charqui? Ahora ¿qué almuerzas ahora? ¿Estás hablando de sexo o qué? No, pero... ¿Oyuco? Oye. Si estamos hablando de tamaños, vas a perder. Pero ahora vas a carnal. ¿Pero qué, señor? Ahora Gastón te sirve. Sí, claro. Va con piqueras. Es que ya soy premier, pues todo va cambiando. José Miguel Esquiafino. Va evolucionando, por supuesto, señor. ¿Y antes qué tomabas? Bueno, antes era un hombre humilde, así como Evo, que para en el Westin, ¿no? Sí. Ya también éramos humildes. Ahora vas a los turcos del Westin. Antes ibas a los baños termales ahí en Cajamarca. Al SMIC. Me han contado que debes plata en el SMIC. Sí. No. Por favor, es intimidades, por favor, señor. No. Pero escúchame. Yo antes me he bañado con Atahualpa, ahí en los baños turcos de Cajamarca. Ya. Pero ya uno está en el gobierno, estás en el poder y todo va cambiando. Chicha de Jora ahora tomas que Macallan, Rare Cask. Nada más, sí, señor. Mi etiqueta azul, a veces poquito, a veces. Así comenzó Toledo. Así. Bueno, ¿van a robar o no van a robar? Señor, ¿qué está hablando, señor? Pues Toledo así como te lo estoy haciendo el resumen, pero Toledo comenzó así. Señor, yo nací pobre y con mi gobierno yo conocí la pobreza y nosotros ustedes la van a conocer también. Por supuesto que sí. Eso es lo que pasa, señor. Entonces, que estén tranquilos, señor. Ya hablé con Pedro, ya tranquilo. El dólar ya se va a solucionar. He hablado con Pedro y Pedro me ha dicho, para que el dólar se solucione, vamos a quitarle la pistola para que no se dispare. Anda. Claro, todo está solucionado, por supuesto. Es estrategia, espero, señor. Peter Castle. Peter Castle. Así, señor. Ya. Escúchame una cosa. Y estamos trabajando, señor.
Es bueno que trabajes. Estamos trabajando. O sea, pero para el trabajo es importante. No hay... Como esos dos amigos que se encuentran y dicen, ¿en qué andas? Ah, le dices sol, agua y arena. Ah, ¿estás en la playa? No, soy albañil. Ah, ya. Pero así para... Huilas ya fue ya. Ya fue. Ya se cerró, señor. Esto va a ser escuela de ronderos. Ah, pero ¿no era que no quería los ronderos? Por supuesto, sí está bien, pero es mi nueva policía. Pero no puedes perdonar a nadie. Paramilitar, nadie va a volar todo. No se arregla con un par de chicotazos, le meten un chicotazo a Diego Acuña, un chicotazo a todos, señor. Yo dije, oye, si el rondero te pasa luz roja, y se acerca el rondero y dice, breve, nada de breve, poto. Ya. El poto. Ya. No, acá está mi licencia, el poto. Pero si te cruzas con Beto, ¿le vas a decir poto también? Bueno, ya depende cómo quiera él, ¿no? Ese otro trabajo. ¿Con sable o chicote con Beto? No, ¿a ti cómo te gusta? ¿Con chicote o con machete? No sé, pues. ¿O quiere tubo? Tubo, entonces, con fierro caliente. Mañoso eres. No, señor, usted que es el mañoso. Yo siempre lo veo que se va por ese lado, así como de Legendaris. No sé por qué se va por ese lado. ¿Podemos ir a la pausa o ahí no hay pausa? Una pausa, sí, pero porque vuelves, hay que pagar pues la vaina. Pero vas a lo volver, debemos, ¿o no? ¿Ah? Ahí tienes auspicios, bastante plata. ¿Te gustan los Hay auspicios? Bastante que expropiar acá. Ah. Sí, bastante, hay platita. Espérate, no es propio, tranquilo. Tranquilo. A ver, Guido, no choques con las FPs cuando menos en la pausa. Ahorita no choques. Con las mutuales tampoco. Tampoco, no, por el momento. Por el momento. Estamos evaluando por el momento. Ya, ok. A ver, Guido. Prepárense. Apúrense. ¿Quieren mayores